Muy buenas y bienvenidos al resumen de la etapa 16 de la Vuelta a España 2022. Hoy teníamos la primera etapa de la última semana de esta tercera semana de la Vuelta a España, donde tenemos un par de etapas de montaña, pero no era el día de hoy. Hoy era un día en teoría para los sprinters con alguna pequeña trampa en el final tras la gran victoria de ayer de Arisman, donde vimos que atacaba y superaba a Marc Soler, que ya estaba por delante al inicio de la subida, le superaba, le atacaba y se conseguía poner en primer lugar y llegar coronado en primer lugar a la meta, haciendo muy buena etapa y metiéndose dentro de ese top 7 de la Vuelta a España. Los favoritos, donde Enric Mas ganó bastante tiempo sobre Renko Benepul, le quitó 30 segundos, y a Primo Roglic 15, al final no fueron tantos. Y hoy, como ya hemos dicho, tiene trampa del final porque tiene una pequeña subida y un par de curvas donde habrá que tener cuidado porque son bastante peligrosas si se llega en un sprint de un grupo bastante grande. Aquí tenéis esa última rampa a falta de 3, 2 y medio, a falta de terminar, donde alguno lo puede intentar si quiere ganar la etapa. Justo cuando empezaba la retransmisión veíamos que había dos escapados y que en el pelotón estaba tirando el Cofidis y el Trek Segafredo para los intereses de sus dos sprinters. No tomaban la salida ni Chávez ni Van Gils, el corredor del Lotto Soudal. Veíamos como los escapados eran Ander Okamika y Luis Ángel Mate, que se ha propuesto plantar 3 árboles por cada kilómetro que pasa en fuga o escapado en solitario. Una buena colaboración con el medio ambiente. Veíamos como en el pelotón seguía aumentando el ritmo del Cofidis para los intereses de Brian Cocar y el Trek Segafredo para Mats Pedersen, el maillot verde de esta Vuelta a España. Veíamos como en la zona de avituallamiento los sineos hacían un lío con la bolsa, pero lo conseguían arreglar poco más tarde. Nos han echado unas buenas risas en el día de hoy para no aburrirnos mucho en la etapa de hoy, que puede ser algo interesante en algunos días, pero hoy no ha dado el caso. Y sí que es cierto que se pueden llevar alguna sorpresa a los favoritos en las etapas como estas, ya sea por el viento o por caídas multitudinarias que haya en zonas estrechas, pero hoy, a principios de esta etapa, no ha sido el caso. Tras la bonita lucha por el sprint, Luis Ángel Mates, quien se lo lleva pasando por delante de Okamika. Todo es bonificación de salario para ellos y para sus equipos. Veíamos como Enric Mas había intentado meterse en la bonificación, pero era muy complicado porque Mats Pedersen era el más rápido y el que se iba a meter primero por ese sprint. Veíamos como la diferencia iba bajando poco a poco hasta los 30 segundos y veíamos como a 14 de meta ya se rendían los escapados. Nada más que nada, por el ritmo que se estaba llevando iba a ser casi imposible. Atacaba a Zurmendi de los Coatel para dejarse ver en ese repecho, pero al terminarlo prácticamente le daban caza porque todo el mundo quería estar bien colocado. Pasa pequeña bajada, todos los favoritos queriendo estar en esos últimos 3 kilómetros de protección donde no te pican tiempo si tienes algún problema. Veíamos a un Jumbo que estaba atacando y se pensaba que podía ser Primo Roglic, y así era. Había arrancado Primo Roglic en ese repecho duro que había a falta de 2 kilómetros y medio, estaba dándolo todo, se llevaba a Ackerman a su rueda. Veíamos como también el Mats Pedersen intentaba reaccionar por detrás, le iba a dar caza. Cuando veíamos el pinchazo de Renko Benepul, sí que es cierto que estaba en la zona de protección y que en teoría no le iban a picar tiempo, pero habría que ver finalmente lo que pasaba. Pero que habría que revisar las imágenes de si había pinchado dentro o fuera y había esperado a entrar, o posibles cosas que se podrían haber hecho. Primo Roglic seguía intentando meter tiempo al grupo, al pelotón que había por detrás, intentando dar caza para poder jugarse la etapa. Llegaban a sus últimos metros un Primo Roglic que lo estaba dando todo, el pelotón muy cerca por detrás. Se vería a ver si finalmente podían llegar, entraban en esas últimas curvas peligrosas que había. Parecían que todo lo salvaba bien cuando veíamos que Roglic se caía solo. Le había hecho un afilador y la victoria de Mats Pedersen, que yo personalmente no me he fijado mucho en la victoria porque me he fijado más en la caída de este hombre, que lo hemos visto que había hecho el afilador a Fred Wright. Lleva bastante daño en esa parte derecha del cuerpo, sobre todo. Mats Pedersen, que había ganado, pero como ya os he dicho, ya no sabía ni quién había quedado segundo ni quién tercero. Renko Benepul, que estaba tranquilo porque le habían dicho que estaba dentro de la zona de protección. Primo Roglic, un Primo Roglic completamente ensangrentado, con mucha sangre, que habrá que ver cómo le afecta esto a los días siguientes de alta montaña. Lo veíamos bastante afectado, que tenía bastantes heridas y bastante sangre por el cuerpo. Esperemos que no sea nada más. Hasta Renko Benepul se preocupaba por él para ver qué le había pasado, porque tampoco se había enterado. Al haber tenido ese pinchazo tampoco lo podía haber visto. Veíamos esa victoria de Mats Pedersen, que ganaba con bastante superioridad al sprint, su segunda victoria, y un Primo Roglic que se descolocaba tras esa caída, donde lo habrá tenido que pasar mal, sobre todo estas horas después. Le habrán tenido que curar todo para que mañana
pueda estar al más alto nivel, y un Renko Evenepoel que seguía habiendo dudas de si lo iban a picar en el tiempo del pelotón o simplemente le iban a dejar a todo el mundo el mismo tiempo. Primo Roglic, ahí lo veis, llegando con su compañero de equipo que le ha tenido hasta que ayudar para entrar a esa línea de meta. La etapa que ha quedado con Mats Pedersen primero por delante de Ackermann, Van Poppel, Wright, y a 8 segundos estaban ya Quentin Pacher, Batistella, Beulens, Russo, Ezquerra y Jansen Van Rensburg. En la clasificación general, que a Primo Roglic le habían metido el tiempo de Mats Pedersen porque ya se sabía que estaba en ese grupo antes de la caída, entonces le pican 8 segundos a Renko Evenepoel sobre Primo Roglic, ahora hasta 1.26, a 2.01 Enric Mas, a 4.49 Juan Ayuso, Carlos Rodríguez, a 5.16, 5.24 Miguel Ángel López, a 7 minutos Joao Almeida. Mats Pedersen sigue líder y ha aumentado la diferencia de mayor de los puntos verdes. Corredor Jaivin es líder en la montaña por delante de Richard Carapaz con bastantes puntos de ventaja. Renko Evenepoel, líder de los jóvenes, a 4.49 está Juan Ayuso, y por equipos el UAE, el Ineos y el Astana es el podio. Mañana tenemos una etapa con mucho sube-baja, como es típica en España, que tiene unas carreteras que no son nada completamente llanos, que son siempre picando hacia arriba o hacia abajo, muchos repechos que podrían ser puertos de tercera o incluso de cuarta, que no se han catalogado como ningún puerto y son simples repechos que están marcados en el perfil. Habrá que tener cuidado bastante con esa parte final también, que es un último puerto de segunda categoría de unos 5 o 6 kilómetros aproximadamente, donde corredores explosivos que puedan pasar bien la montaña son los máximos favoritos, como uno de ellos que era Roglic, pero habrá que ver cómo reacciona el cuerpo tras la caída, o Enric Mas, que ya lo hemos visto que ha mejorado bastante ese push final que tiene el mallorquín, que lo hemos visto en alguna ocasión hacer ya muy buenos finales de etapa en muros, como el de la Vuelta del año pasado con esa lucha con Primo Roglic, o incluso Renko Evenepoel si tiene el día y puede luchar por la etapa. Bueno, si os ha gustado el resumen de esta etapa 16, os pido que compartáis, que le deis like y que os suscribáis a mi canal, que ya estamos a punto de llegar a los 300 suscriptores. Os lo agradezco muchísimo a todos de vosotros que me estáis apoyando diariamente. Mañana con el resumen de la etapa 17 que ya hemos comentado anteriormente. Adiós.